Hola, ¿qué tal? De parte del Ministerio de Jerusalén les mandamos un fuerte abrazo. Quien les habla el misionero. Hoy vamos a hablar de una historia muy hermosa. Vamos al libro de Jueces 6. Vamos a hablar los problemas tan grandes que trae la idolatría. Nosotros sabemos de que Dios le habló a su pueblo por medio de los 10 mandamientos. El libro de Éxodo 20, del 1 en adelante, dice: Luego Dios dijo: Yo soy el Señor tu Dios, que te rescató de Egipto, donde eras esclavo. No adores a otros dioses además de mí. No hagas para ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré a los hijos por el pecado de los padres, e incluso los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. La Biblia nos habla en el libro de Jueces 6. Aquí tenemos un ejemplo de el problema tan grande que trae la idolatría. Dice así: Una vez más los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor. Dios les había hablado que solamente a Él es la adoración, pero cuenta la historia de que ellos comenzaron a hacer sus propios dioses. Así que durante 7 años el Señor permitió que los madianitas oprimieran a los israelitas. La Biblia dice de que Dios permitió de que venga el pueblo de Madián y comience a oprimir al pueblo de Israel. Cuando habla de los enemigos del pueblo de Israel, dice que sus príncipes, el uno se llamaba Seba y el otro Salmuna. Dice que tenían un pie de fuerza de 135,000 soldados. Y la Biblia habla de que tenían un ejército muy numeroso con sus camellos. Dice la Biblia que era imposible contarlos porque eran muchos. De hecho, los compara como la arena del mar. Dice que algo muy increíble era de que este pueblo enemigo, dice que ellos acostumbraban siempre a saquear. Tal vez usted ha escuchado las historias de Alí Baba y los 40 ladrones. Ellos acostumbraban a saquear y se llevaban, en ese tiempo llegaban, violaban a las mujeres, se llevaban los niños, mataban a los hombres y también a las mujeres se las llevaban y las colocaban como esclavas de ellos. Se llevaban absolutamente todo. Dice que ellos vivían de invasión. Cuando ellos invadían esos diferentes lugares, dice la Biblia de que se caracterizaban porque sus camellos, en los camellos acostumbraban a colocarles a los camellos aretes, les colocaban unas lunas y eran unas lunas de oro. Y ellos también les gustaba mucho las joyas, el oro, las piedras preciosas. Era un pueblo muy próspero. Dice la Biblia que ellos sabían de que el pueblo de Israel era un pueblo muy bendecido. Acuérdese que siempre se hablaba de que Dios les dio la bendición de Abraham y que les iba a entregar una tierra que fluye leche y miel. Retomamos. Dice: una vez más los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor. Sabemos que fue que se fueron tras otros dioses, dioses hechos por sus manos, que no hablan, que tocaba cargarlos porque no se pueden transportar. Dioses hechos por los hombres, sin importar la figura de hombre o mujer que tengan, son dioses. Acuérdese de que Dios nos hizo a nosotros no podemos hacerlo a Dios. Entonces a eso se le llama Baales, se le llama idolatría y también tenían diferentes nombres. A través del tiempo se han ido cambiando esos nombres, pero siguen siendo Baales.
Así que durante 7 años el Señor permitió que los madianitas oprimieran a los israelitas. Los madianitas trataban con crueldad a los israelitas, por lo que los israelitas tuvieron que construir escondites en las montañas, escondían sus provisiones en cuevas, en lugares difíciles de encontrar. Tenían que hacerlo porque los madianitas, los amalecitas y otra gente del oriente venían y destruían sus cultivos. La Biblia habla de los cultivos del pueblo de Israel. Pronto vamos a ilustrar un poco sobre lo que cultivaba el pueblo de Israel. Los cultivos del pueblo de Israel, principalmente sus cultivos eran el trigo. Dice que acostumbraban en otoño, hablamos de mayo y junio. Ellos, era el trigo, la cebada. También acostumbraban ellos, cultivaban las legumbres. Tenían también las lentejas, garbanzo, habas, linaza y sésamo. Esto lo utilizaban para el aceite y otros. También tenían en el pueblo de Israel frutas. Era considerado como una tierra que fluía leche y miel. Tenían el trigo, la cebada, la vid, que son las uvas. Eso era de julio y agosto. Tenían los higos, junio y septiembre. También cosechaban. Tenían las granadas. También era entre septiembre y octubre. Tenían aceitunas. Era entre el mes de octubre a noviembre. Dáctiles, como la miel. Almendras, manzanas, sandías. Acostumbraban ellos para las diferentes fiestas que tenía el pueblo de Israel, como la de Pesa, que es la Pascua, inicio de la cosecha, Sabuó o fiesta de Pentecostés, fin de la cosecha, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, fiesta de la cosecha final, frutas, uvas, olivos. Dice que ellos estuvieron esclavizados, prácticamente dice que fue el pueblo de los madianitas durante 7 años. Si nos ponemos a ver el impacto tan tremendo, hay gente que ha tenido que sufrir por robos. Y es difícil, dice, llegaron los ladrones y se llevaron todo. Pero acá ellos continuamente estaban esperando las cosechas. Dice que el pueblo de Israel tenía hasta 3 cosechas en el año. Ellos esperaban las cosechas para saquear todo. Entonces el pueblo de Israel comenzó a diseñar sistemas para cuidar sus cultivos. Dice que ellos, la Biblia cuando nos habla, nos dice que ellos escondían sus cultivos, pero aún así, qué difícil vivir uno de esa forma, está escondiendo la comida, ¿no? Jueces 6 del 4 dice, esa gente acampaba en la tierra de los israelitas y destruían toda la cosecha de la región hasta llegar a Gaza, y no dejaban comida para los israelitas. Tampoco les dejaban ni una oveja, ni un buey, ni un burro, ni nada. Habla de que habla de un territorio que ellos ocupaban. De acuerdo a los estudiosos, hablan que era entre 5.000 y 10.000 kilómetros. Eso era mucho lo que ocupaba este pueblo. Por eso la Biblia narra que era imposible de contar. Dice que eran muchos camellos y, como lo hablábamos, eran unas tribus que se maquillaban se maquillaban para distinguirse de las otras, y se colocaban muchas joyas. Entonces es para hacernos más o menos una imagen de lo que pasaba. Dice que ellos se llevaban todo y no les dejaban nada. 5. Los madianitas venían, dice, a acampar con todas sus familias, animales. Eran tantos que parecían una plaga de langostas. Y destruían todo. No se podía contar cuánta gente ni cuántos camellos habían. El pueblo de Israel se empobreció por culpa de los madianitas, y desesperados pidieron llorando al Señor que les ayudara. La Biblia dice que el pueblo de Dios se empobreció por culpa de los madianitas. Pero a la verdad ya estamos estudiando que no fue eso, fue que ellos se alejaron del Dios verdadero. La Biblia nos habla de que tenemos que amar a Dios por encima de todo.
Muchas veces no nos damos cuenta y nos alejamos del Dios verdadero, nos comenzamos a enfriar, de pronto ya no quiere el pueblo de Dios ir a la iglesia, ya no quiere el pueblo de Dios, dice no, no voy este domingo, voy el próximo. La Biblia dice no dejándonos de congregar como unos tienen por costumbre. Ya no quiere ayunar, dice ¿para qué? Ya no quiere leer la Biblia, dice esa historia ya me la sé. No quiere alabar a Dios, no lo tiene en cuenta a Dios. Cuando no tenemos en cuenta a Dios, comenzamos a alejarnos. Y la Biblia dice, apartado de mí nada podréis hacer. Entonces comenzamos nosotros a meternos en problemas, así como le pasó al pueblo de Israel esos 7 años. Dice, los madianitas hicieron muchas maldades a los israelitas. Ya lo hablamos, lo que hacían, se robaban todo lo que ellos tenían, violaban a sus esposas, se llevaban a sus hijos. Era terrible eso. Dice que ellos pidieron ayuda al Señor. Entonces el Señor les mandó un profeta que les dijo a los israelitas. Dice, aquí habla la Biblia. La Biblia habla de que les mandó un profeta. Muchas veces los profetas no son bien recibidos porque los profetas hablan muy duro. Por lo general, el profeta siempre va a exhortar, corregir, levantar, consolar, edificar. Pero aún así no son muy bien vistos. La gente no le gusta cuando llega alguien de Dios y de pronto habla la verdad. Bajo la luz de la palabra la gente es confrontada. Dice que cuando pasó esto, Él les dijo, esto es lo que dice el Señor. Ustedes eran esclavos de Egipto. Habla de 450 años de esclavitud. El pueblo de Israel ya había cometido errores en el pasado y ahora los vuelve a cometer. Pero yo los liberé y los saqué de esa tierra, se refiere a Egipto. Los salvé nuevamente del poder de sus opresores e hice que esa gente saliera de sus tierras y les entregué a ustedes, dice. Como lo estábamos hablando, el pueblo de Israel tenía tierras, cosechaba, le iba bien, pero llegaban y se llevaban el pueblo de Madián. Y luego les dije, yo soy el Señor su Dios, ustedes van a vivir en la tierra de los amorreos, pero no deben adorar a sus dioses falsos. Sin embargo, no me obedecieron. El profeta fue y los exhortó. Les dijo que no obedecieron porque ellos cayeron en la idolatría. Hoy en día nos damos cuenta, no solo en estas temporadas, tal vez acá en Colombia de Semana Santa, sino mucha gente ha caído en la idolatría y no conocer al Dios verdadero. La Biblia dice que Dios ya no quiere habitar en templo hecho por manos de hombres, sino en el lugar más hermoso que es en su corazón. Cuando usted va a la iglesia, usted lleva a Dios a la iglesia donde usted esté, ahí está Dios. Dios es omnipresente. La Biblia nos habla en el libro de Jueces 6:11. Cuando habla de Gedeón, traduce guerrero valiente. Dice así, después el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón. El ángel se sentó bajo el roble que estaba en Ofra. Este árbol era de Joás, el papá de Gedeón, de la familia de Abiezer. Gedeón estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer el vino. Se acostumbraba a tener una pila muy grande y se colocaba bastantes uvas. Y iba en esas fiestas, llevaban violines y tocaban y las mujeres se metían en esa como piscina y comenzaban a pisarla y eran muy felices porque sacaban las cosechas de vino, pero en esta ocasión no había vino. Dice que ahí estaba Gedeón, estaba ahí para poder esconder el trigo rápidamente de los madianitas, para que cuando ellos lleguen a pedir, no se den cuenta que tenía escondido ahí. La gente, acuérdese, de que llevaba y escondía eso en cuevas. Cada quien tenía unos lugares, pero aquí habla de que particularmente Gedeón, la gente cayó en tanto terror y tanto miedo que ellos entregaban todo. Y lo que llamó la atención a Dios era de que este hombre estaba haciendo algo diferente. Cuando nosotros hacemos algo diferente a lo que hace el mundo, llamamos la atención de Dios. La Biblia nos habla que el pueblo de Israel, cuando fue su pie de fuerza, cuando Gedeón los convoca,
dice que eran como 32,000. Y de 32,000 había uno que llamaba la atención de Dios, porque hacía algo diferente. Cuando usted comienza a hacer algo diferente, comienza a buscar a Dios, se arrepiente en su corazón, decide tener esa intimidad con Dios, eso es algo diferente. Decide honrarlo a Dios, eso es algo diferente. Va a llamar la atención indiscutiblemente de Dios. Dice la Biblia que el ángel del Señor se le apareció ante Gedeón y le dijo: que el Señor esté contigo, buen guerrero. Muchas veces nosotros no nos conocemos, pero solamente Dios nos conoce. Dios es un Dios de guerra, por eso dice Jehová de los ejércitos, un guerrero lucha. Así que si usted me está escuchando hoy, debe de entender de que en usted hay esa genética de guerrero y debe de luchar. Gedeón dijo: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces ¿por qué tenemos tantos problemas? Sabemos que Él hizo milagros en favor de nuestros antepasados. Ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto, pero el Señor nos ha abandonado y ha permitido que los madianitas nos opriman. Gedeón preguntaba: ¿por qué tantos problemas? Yo tenía un amigo, mi amigo trabaja en un colegio, es profesor de matemáticas, y un día yo le hice una crítica. Le dije: profe, ¿no les deja muchos trabajos? Porque él estaba enseñando álgebra. Dijo: no, es que hay que dejarles hartos problemas para que ellos aprendan y saquen buen puntaje en el ICFES. Entonces, asimismo, muchas veces Dios permite problemas para perfeccionarnos. Una persona, cuando tiene problemas y ha pasado por los problemas, va a tener una sabiduría para aconsejar. Una persona que ha pasado por deudas puede dar buenos consejos. Una persona que haya estado en la cárcel puede hablarle de la libertad. Una persona que haya pasado por la enfermedad puede hablarle de la enfermedad. Una persona que se le hayan muerto seres queridos puede dar un buen consuelo y entender. Cuando una persona tiene problemas es mejor persona porque ha sufrido. Cuando una persona no ha sufrido es muy difícil que pueda entender. El Señor miró a Gedeón y le dijo: usa tu fuerza, libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Yo te envío a que los salves. Dice que Dios le daba esa orden. La Biblia dice que cuando Dios dice algo ya está hecho. Por eso son tan poderosas sus promesas. Cuando Dios en el Génesis dijo: hágase la luz, Dios puso en el firmamento esa estrella que tenemos llamada Sol, hágase la luz. Y están sus 8 planetas. Hoy puedo hacer una pregunta: ¿nosotros tenemos el poder para apagar el sol? No. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Lo que Dios dice no lo puede deshacer el hombre. Por eso cielo y tierra pasará, mas no su palabra. Tenemos que entender, y esto es emocionante, entender que las promesas de Dios, todo lo que está en la Biblia es amén, es verdad. Por eso es tan poderoso cuando alguien decide leer la Biblia, decide seguir sus preceptos, tiene mucho poder. El Señor miró a Gedeón y le dijo: usa tu fuerza y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Yo te envío que los salves. Gedeón respondió: perdón, Señor, pero ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés. Él se veía débil, él no contaba con la fuerza de Dios, y yo soy el más joven de todos. El Señor le dijo: pero yo estaré contigo, podrás derrotar a los madianitas como si estuvieras peleando contra un solo hombre. Esta palabra tiene un misterio. Le dijo que él va a pelear con los madianitas, que si él peleaba con los madianitas, los iba a derrotar, que él iba a estar con él, que los iba a derrotar como si fuera un solo hombre. ¿Qué quería decirle? Que lo que le haga a un hombre lo iban a sentir todos. Esto es algo muy loco para entender y comprender. Él no tenía que escoger de todo ese pueblo que era innumerable como langostas al más fuerte, puede escoger al más pequeñito. Y lo que le haga al más pequeñito lo iban a sentir todos, como un efecto dominó. Voy a poner e ilustrar un ejemplo mejor para que usted me entienda. Cuando hablamos de un ejemplo, el ejemplo que queremos compartir es el ejemplo del agua. Vamos a colocar
Cuando se introduce un cable de alta tensión en una piscina y con personas adentro, se produce un fenómeno físico sumamente peligroso relacionado con la conducción eléctrica. Lo vamos a explicar mejor. El agua pura destilada es mala conductora de electricidad. Pero cuando hablamos de una agua de piscina contiene sales minerales y cloro, lo que convierte en un excelente conductor eléctrico. Cuando el cable de alta tensión toca el agua, la corriente se distribuye rápidamente desde el punto de contacto. Se genera grandes voltajes. Si hablamos nosotros de que esté mucha gente en una piscina a lo que se meten los cables de alta tensión, todos van a sentir ese corrientazo. Lo que siente uno, lo sienten todos. En ese momento lo que le decía a Dios era que si él peleaba con uno solo, lo que le haga a uno, le iba a pasar a todos. Si él hubiera obedecido, los derrotaba en ese momento. Pero ¿qué pasó en Gedeón? Estaba Dios trabajando su fe. Muchas veces nosotros no creemos en la palabra de Dios. Hay gente que no cree en congregarse, hay gente que no cree en la ofrenda, no cree en los pactos, no cree en los tributos, no cree en las leyes de Dios, no cree en el ayuno, no cree en la alabanza, no cree en la oración. Entonces, Dios, porque no hacemos lo que dice la Biblia, no nos va a condenar, pero comienza a trabajar en nuestra fe para que lleguemos. La Biblia dice a la estatura de Jesucristo. Hay gente que se demora en entender lo que es congregarse, se demora en entender lo que es ayudar a la obra de Dios. La Biblia habla de que cuando Dios le hizo esa propuesta, él le faltó ese nivel de fe. 16, hablemos de Jueces 6:16. El Señor le dijo, pero yo estaré contigo, podrás derrotar a los madianitas como si estuvieras peleando contra un solo hombre. Respondió Gedeón, si en realidad está a mi favor, entonces muéstrame una señal. Decide pedirle señales. ¿Y Dios por qué le cumple? Porque Dios quería demostrarle que lo que Él dice es verdad. Para saber en verdad que tú eres quien ha hablado conmigo, te ruego que me esperes aquí y que no te muevas hasta que yo regrese. Él quería tener una prueba física de que habló con Dios. Voy a traer mi ofrenda para ponerla frente a ti. Aquí habla de que esa es una prueba física. Si usted habla con una persona que pacta, con una persona que ofrenda, con una persona que da primicias, con una persona que diezma, con una persona que ayuda a la obra de Dios, dice, esto es para que me entiendas algo sobrenatural. Y la persona, cuando usted puede preguntarles, ellos andan confiados porque dicen, mire, yo sé, dice que Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque dice, yo ayudo a la obra de Dios y he visto el respaldo. Hay gente que ayuda para que se lleve la palabra por la radio, si no sería imposible llevar la palabra a la radio. Hay gente que ayuda para que se lleve la palabra a las fundaciones de rehabilitación de drogadictos. Hay gente que ayuda para que se lleve la palabra a la cárcel, otros a los calabozos, otros a los velorios, otros a los hospitales, ancianatos, colegios, sector privado. Es necesario llevar la palabra de Dios muchas veces. No solamente se lleva el mensaje, hay lugares donde toca llevar comida, hay lugares donde se les lleva Biblias. Es muy importante. Entonces estas personas que hacen ese pacto de ayudar tienen esa luz, tienen esa confianza de que los cielos están abiertos y sus ventanas y que hay sobreabundancia. ¿Por qué? Dios bendice para que usted pueda bendecir. Nosotros somos como un tubo. Por un tubo, ¿cuánta agua puede pasar? Si es un tubo que lleva agua a una ciudad, puede pasar muchas toneladas de agua para poder bendecir la ciudad. Muchas veces Dios nos utiliza y nos bendice con ese objetivo para que podamos bendecir. El Señor le respondió, espérame aquí hasta que regreses. Le dijo que sí lo iba, él le dijo que sí lo iba a esperar a Gedeón. Y Gedeón quería poner su ofrenda, hacer esa ofrenda para él estar seguro de que Dios estuvo. Entonces,
Cuando una persona llega a ese nivel de ofrendar, de bendecir la obra, es muy fácil que nosotros demos cuando tenemos. Pero aquí dice la Biblia que Gedeón iba a dar de lo que él escondía. Dice que Gedeón le dijo, espérame hasta que regrese, que entró en su casa y preparó un cordero en agua hirviendo. También preparó pan sin levadura, dice. Dice también que llevó 20 kilos de harina. Imagínense en la situación que él estaba. Muchas veces pensamos que solo podemos ayudar cuando tenemos. Y yo siempre digo a la gente, tenemos que bendecir la obra de Dios cuando no tenemos para que Dios nos bendiga. Luego puso la carne en una canasta y echó el caldo en una olla. Gedeón sacó toda esa comida y se la presentó bajo el roble, dice. El ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura encima de esta roca y derrama el caldo. Imagínense, tanto esfuerzo para derramar esa comida en la roca. Cualquiera había dicho no, pero se estaban muriendo de hambre la gente porque no tenían que comer, pero Gedeón lo hacía. Muchas veces la gente lo ve como pérdida cuando alguien ayuda a la obra de Dios. Tal vez son juzgados los que ayudan, les dicen que son tontos, que tantas cosas que sacan, ¿no? Pero tenemos que pensar nosotros que es necesario que se levante gente a ayudar. Si nos damos cuenta en Estados Unidos, hay universidades, ¿por qué? Porque se han sido patrocinadas por el pueblo de Dios. Hay obras, cada vez que usted ve lugares como colegios, hay gente que ha logrado llevar la palabra a las emisoras, hay infraestructura, tantas cosas que se ha hecho es porque hay hermanos que han ayudado. Si no, sería muy difícil hacer la obra, necesita un impulso. Dice que cuando puso todo eso, el ángel de Dios le dijo, pon la carne, el pan sin levadura encima de esta roca y derrama el caldo. Gedeón hizo lo que se le ordenó. El ángel del Señor tenía un bastón y tocó la carne, el pan con su punta. Enseguida salió fuego de la roca. Dice que se lo aceptó. Dios le aceptó su ofrenda. Aunque para el mundo hubiera sido una pérdida, dijo eso para qué si lo votó, pero Dios se la aceptó. Y gracias a esa ofrenda, cualquiera ha dicho que Dios recibe esa ofrenda y que Gedeón quedó sin nada, déjeme decirle que no. Cuando terminemos esta historia se va a dar cuenta que Dios al recibir la ofrenda le dio una bendición muy grande. No solamente a Gedeón, sino a todo su pueblo, que eran 32,000. Dios por uno decidió bendecirlos a todos. Por eso es tan importante. Acuérdese que en el libro de Éxodo dice que Él nos perdona los pecados y también dice que Él nos bendice a 1000 generaciones. La carne y el pan se quemaron por completo y el ángel del Señor desapareció, dice. Entonces Gedeón entendió que había estado hablando con el ángel del Señor y gritó muy fuerte. Señor Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. Y ahí había una huella física, el holocausto que él hizo, la ofrenda que le llevó. Esa era una huella física de que él estaba alineado con Dios. La Biblia dice que el Señor le dijo, cálmate, no tengas miedo, no vas a morir. Claro, él tenía miedo de ese pueblo enemigo. Entonces Gedeón construyó un altar para el Señor en ese preciso lugar. Gedeón llamó al altar, el Señor es la paz. Ese altar todavía se encuentra en la ciudad de Ofra, que es donde vive la familia de Abiezer. La Biblia dice que el altar se llamó el Señor es la paz. Cuando una persona comienza a orar, anda confiada porque sabe de que no se enfrenta solo a esas circunstancias. Si usted tiene problemas en la economía, si usted tiene problemas con sus hijos, en su hogar, problemas de cualquier índole, de la salud, cualquier problema que usted tenga, cuando usted comienza a orar, usted va a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz solamente la puede dar Dios. Por eso la Biblia nos dice de que David oraba 7 veces al día. Daniel 3, Pablo orar sin cesar.
Habla de Ana, que oró durante muchos años en el templo. Cuando habla de la oración de Elías, 3 años y medio, cuando se ora, se fortalece la persona y siente una paz increíble. Y Dios comienza a actuar. Ya tenemos esa confianza en Dios. Esa misma noche el Señor le habló a Gedeón y le dijo, esa misma noche dice que le habló. Y mire lo que le manda, le dijo, toma el toro más grande y fuerte que tenga tu papá. En otras Biblias dice que le dijo, toma el segundo toro. ¿Por qué? Porque era la gente tan idólatra que le daban lo primero a los Baales. Muchas veces nosotros nos ponemos en primer lugar, nosotros segundo, tercero, cuarto. El último lugar siempre va a ser Dios. Lastimosamente es así. Pero dice que en ese momento la mejor ofrenda era el segundo toro. Y dice que él escogió lo mejor. Y de pronto se me va a decir, y no que se les llevaban todos los manitas, pero la Biblia dice que ellos escondían también cosas. Dice que tomó este toro, el más grande y fuerte. Pero el problema era de su papá, no era de él. Lleva el toro hasta el altar de tu papá que tiene para Baal. Dice que el papá veneraba los Baales. Era una imagen grande. Y Dios le manda a hacer lo siguiente, derrúmbalo con él. Derrumba también el poste que está junto al altar, porque ese poste es de la diosa Acera. A través del tiempo se les ha ido cambiando los nombres. Era con forma de mujer. Luego construye allí un altar apropiado para el Señor tu Dios. Mata el toro y haz una hoguera con la madera del poste que derrumbaste. Imagínense, con la madera de ese, él le tocó destruir a esta diosa Acera la cabeza, las manos, el tronco, lo quebró. Me imagino con una hacha y con esa madera iba a ser el holocausto para Dios. Quema allí el toro y ofrécelo como sacrificio para el Señor. Dice la Biblia que Gedeón tomó 10 de sus hombres para que le ayudaran a hacer lo que el Señor le había mandado. Necesitó 10 valientes. Sin embargo, Gedeón tenía miedo de que lo vieran su familia o la gente del pueblo. Así que lo hizo durante la noche en lugar de hacerlo durante el día. Se acostumbraba durante el día a hacer eso, pero él lo hizo por la noche. Por la noche pasan cosas increíbles cuando usted ora. Hay gente que le gusta las vigilias de la noche, pero aquí hablamos algo espiritual, algo íntimo. Qué bueno que usted comience a buscar a Dios, que lo busque por la noche. Puede ser de 9 a 12, de 12 a 3 o de 3 a 5. En la noche hay un poder sobrenatural. Dice la Biblia en Jueces 6:28. A la mañana siguiente la gente se sorprendió mucho cuando vio que el altar de Baal y el poste de acera estaban al lado y habían sido destruidos. Imagina gente, póngase a pensar usted en un pueblo donde veneran una imagen bien grande y la gente le haga fiestas patronales y la gente viaje de todos los lugares para ver esa imagen y de pronto lleguen y destruida, hecha polvo. Eso fue lo que pasó. Todos vieron además el toro que había sido ofrecido sobre el nuevo altar edificado. Todos se preguntaban entre sí, ¿quién pudo haber hecho esto? Luego de mucho buscar y preguntar, comenzaron a buscar y a preguntar, alguien dijo que Gedeón, no falta el que habla, ¿no? El hijo de Joás lo había hecho. Entonces algunos hombres del pueblo se acercaron a Joás y le dijeron, tu hijo destruyó el altar de Baal y el poste de acera que estaba al lado. Trae a tu hijo porque tiene que morir. Lo querían matar por destruir la idolatría. Entonces Joás le dijo a todos los que estaban allí, el padre le dijo, ¿van a defender a Baal y a pelear a favor de él? ¿Van a rescatarlo? Si alguien está a favor de Baal, que muera antes del amanecer. La gente le dio miedo porque muchos dijeron, bueno, si lo defendemos a Baal y matamos a Gedeón, ya donde amanezcamos muertos. Ellos sabían por las historias, ya tenían el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, sabían los castigos que están, las plagas, en el libro de Deuteronomio 28 están las bendiciones, pero si usted sigue leyendo están los castigos por la idolatría. Entonces ellos se detuvieron,
Le recordó la palabra de Dios. Muchas veces nosotros sabemos la palabra de Dios, pero nos hace falta que alguien nos la recuerde. Si Baal es un Dios de verdad, que él mismo defienda, porque alguien ha destruido su altar. Joás dijo, si Gedeón destruyó el altar de Baal, entonces que Baal se enfrente con él. Y en ese mismo día Joás le dio otro nombre a su hijo, lo llamó Jerubal. Acuérdese que Dios le cambia su nombre a guerrero valiente. La Biblia nos habla que los madianitas y los amalecitas y la gente del oriente se reunieron para cruzar el río Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. ¿Se imagina? Dice que ellos podían cubrir hasta 10 kilómetros. ¿Cómo no serían? Eran muchos. Pero el Espíritu del Señor entró en Gedeón y le dio mucho poder. Gedeón tocó una trompeta para llamar a los del grupo de Abiaser. Acuérdese, cuando él toca la trompeta, dice que se alcanzan a reunir 32,000. Tenía un poder de convocatoria. Imagínese que usted tenga el poder de reunir a 32,000. ¿Para qué? Para que comiencen a buscar a Dios. Usted va a decir es mucho, pero hay que empezar por cosas pequeñas. De pronto, el principio es que comience a buscarlo usted. El principio es que comience usted a buscarlo y que transmita lo que sabe de Dios a su familia, a sus hijos, y la obra la va a hacer Dios. La Biblia dice también que envió mensajeros por todas partes, para que llamaran a los de las tribus de Manasés, Aser, Zabulón, Neftalí, a todos los mandó llamar para que se reunieran con él y pelearan juntos. Luego Gedeón le dijo, dice que aquí le dijo a Dios, tú dijiste que me ayudarías a salvar al pueblo de Israel. Dame una prueba. Imagínese, ya no era suficientemente prueba que él reunió a 32,000 con una trompeta. Siempre nosotros queremos prueba. No fue suficiente prueba cuando cayó fuego y le quemó el holocausto. No fue suficientemente una prueba cuando lo libró de toda esa gente enfurecida porque él les destruyó sus ídolos. Pero él seguía pidiendo pruebas. Así somos nosotros. Muchas veces no reconocemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No le agradecemos todo lo que tenemos y siempre queremos más pruebas. Dice la Biblia, le dijo, voy a poner la piel de una oveja en el piso. Esa era otra prueba. Donde se trilla el trigo. Si por la mañana la piel de la oveja está mojada, pero el suelo está seco, habla del rocío, sabré que me usarás para salvar al pueblo de Israel tal como lo habías dicho. Eso fue exactamente lo que sucedió. Dice que Dios le comenzó a trabajar la fe y comenzó a cumplirle lo que pedía. Con eso no le digo que usted le pida a Dios pruebas. Usted debe de creerle. Gedeón se levantó temprano al día siguiente y escurrió la piel de oveja. Con lo que escurrió de la piel llenó una taza de agua. Esa era su prueba. Entonces Gedeón le dijo a Dios, no te enojes conmigo, déjame pedirte solo una cosa más. Vamos a otra prueba. Déjame hacer otra prueba con la piel de oveja, esta vez que la piel de oveja quede seca y que el suelo amanezca mojado de rocío. Esa noche Dios así lo hizo. La piel amaneció seca, pero el suelo amaneció mojado por el rocío. Vemos de que Dios comenzó a trabajar la fe de este hombre para que crezca. Por eso usted, si tiene problemas, comience a pensar en todas las cosas pequeñas que Dios ha hecho por usted. Entonces es importante que mire todo lo que Dios lo ha salvado en el pasado para que pueda su fe aumentar para el futuro. Dice Jueces 7. Muy temprano, Jerubal, o sea Gedeón y sus hombres armaron un campamento a orilla del río Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos en el valle, al pie del monte de More. El Señor le dijo a Gedeón, te voy a ayudar a derrotar a los madianitas, pero tienes muchos hombres en tu ejército, y no quiero que los israelitas me olviden y crean que ellos solos se han salvado. Lo peor que podemos hacer nosotros es creer que nosotros tenemos el poder, que es por nuestra fuerza, todo es porque Dios lo permite. Así que llama a tus hombres y diles, el que tenga miedo puede irse de aquí y regresar a su casa. Hablo del miedo. La Biblia nos habla muchas veces, no temas. Y aquí lo vamos a demostrar. Dice la Biblia que se fueron solamente 22,000 hombres y quedaron solamente 10,000.
22,000 que tenían miedo. Por eso la Biblia dice que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Dios llama a todos, pero muy pocos pueden ser valientes. Para seguir a Jesucristo hay que ser valiente. Después de eso, Gedeón se asusta porque se le fueron 22,000. Dijo, ya ahora solo quedé con 10,000 y para pelear con todos los amalecitas. Y me imagino que Dios comienza a reírse. Y le dijo, todavía son muchos, que no sea que digan que ellos son valientes y fuertes. Le dijo, llévalos al arroyo a beber agua, y los que se inclinen y tomen agua, extendiendo la mano y se la lleven a la boca, esos los vamos a escoger. Pero va a haber gente que en el trayecto, porque estaban en el desierto, van a llegar tan afanados que se van a tirar de cabeza al arroyo. A ellos no los vamos a utilizar. Muchos de los que me están escuchando van a decir, ¿por qué? Vamos a Mateo 7, 13 y 14. Dice, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. Siempre el hombre se mete en tantos problemas porque quiere todo fácil. A nadie le gusta la disciplina, a nadie le gusta luchar. ¿Por qué le decía a Dios eso? Porque los que se tiraban de cabeza en el arroyo se dejaban llevar por sus deseos. ¿Cuántas personas en una noche por un deseo destruyeron un matrimonio de 30, 40 años? ¿Cuántas personas por el amor al dinero se meten en tantos problemas? Siempre porque siguen sus instintos. Por eso Dios quería llevar personas que tenían dominio propio, que se podían controlar. La Biblia nos narra y dice de que muchos se tiraron de cabeza. Solamente se lanzaron 9,700 de cabeza. Gedeón esta vez queda solamente con 300. Dios se ríe y dice suficiente para vencer. Así se van a dar cuenta de que no es con su fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Dios quería demostrarle al pueblo de Israel que todo lo que ellos logren y tengan y lleguen a tener era porque Dios se lo permitió. Así también usted me debe de escuchar en este momento que todo lo que usted ha hecho. Bueno, cuenta la historia que entonces Gedeón y su sirviente Fura bajaron hasta el límite donde estaban los soldados del campamento enemigo. Los madianitas, los amalecitas, los del oriente estaban acampando en este valle. Eran tantos hombres que parecían una plaga de langostas y parecía que había tantos camellos como los granos de la arena en la playa. Acordémonos que esos camellos tenían unas lunas de oro en las orejas, ¿no? Ellos se dedicaban a asaltar, a hacer robo, así como la película de Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? Ellos andaban saqueando y como eran nómadas de un lugar a otro, ellos no podían dejar su plata guardada, entonces se acostumbraban a hacer estas lunas y colocarles aretes a los camellos. Había mucho oro y les gustaba también utilizar joyas. Cuando Gedeón llegó al campamento, escuchó que un soldado le contaba un sueño al otro. Él todavía tenía miedo, Gedeón, pero Dios le permitió escuchar. Y el soldado decía, soñé que un pan de cebada venía rodando hasta el campamento de los madianitas y golpeó la tienda tan fuerte que la tienda se derrumbó y quedó al revés. Ese era el sueño de su enemigo. El otro soldado sabía el significado del sueño y dijo, tu sueño se trata de Gedeón, el hijo de Joás. Significa que Dios hará que Gedeón destruya todo el ejército de Madián. Después de escuchar el sueño y su significado, Gedeón adoró a Dios. Luego regresó al campamento de Israel y dijo, levanten todos. El Señor nos ayudará a derrotar a los madianitas. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 grupos. Cada hombre le dio una trompeta y una vasija de barro, con una antorcha dentro. Acuérdense que en las guerras siempre iban los de las trompetas adelante, pero esta vez era una estrategia. Gedeón les dijo a sus hombres, cuando lleguen al campamento enemigo, fíjense
en mí y hagan lo que yo hago. Todos rodeen el campamento. Y el grupo que va conmigo y yo tocaremos las trompetas. Después ustedes toquen también sus trompetas y griten por el Señor y por Gedeón. La Biblia habla de que Dios es un Dios de estrategias. Acuérdense que de 5 a 10 kilómetros ellos estaban ahí, estaban durmiendo. En las noches estaban descansando, pero como eran tan terribles, posiblemente estaban tomando. Dios le había dado una estrategia. Gedeón fue con esas vasijas de barro, también con las antorchas, y las taparon, o sea, colocaban esas antorchas en las vasijas tapadas con unas como telas y iban con sus trompetas. El primer círculo estaba cerca ya como se dice, se lograron meter en el ojo del huracán. El segundo estaba a una distancia ya muy grande y el tercero también. Entonces, cuando tocaron las trompetas, ellos se asustaron y prenden las antorchas, eran como lámparas que los iluminaban de todas las partes. Después del toque, el siguiente grupo vuelve a tocar y otra vez ven más lámparas y después de ese otro grupo. Entonces, en ese momento, ellos estaban totalmente desesperados. El 11 de septiembre dicen los estudiosos, dicen que más gente se mató suicidándose que por las temperaturas de estos atentados, porque comenzaron a incendiarse estas torres gemelas, pero la gente se lanzaba. ¿Por qué? Por la desesperación, por el miedo. Por el miedo se atacaban unos contra otros. Y ellos se comenzaron a matar. Fue una masacre tan grande porque ellos pensaron que estaban rodeados y como ellos eran hartos, ellos dijeron, para que nos rodeen de esa forma son más que nosotros y ya están aquí. Ellos se mataron. Imagínense por un momento, al otro día, ¿a quién le quedó ese botín? Todo ese mundo de camellos con sus aretes, hasta ellos también tenían aretes, narigueras, pulseras, todo ese botín de oro. Todo lo que Gedeón, imagínense cuando él le dijo, déjame traerte una ofrenda, le dijo al ángel, y la regó y subió fuego. Cuando le manda a Dios que le dé el segundo toro, acordémonos, porque el primero ya se lo habían dado a la idolatría. No es que Dios tenga el segundo lugar, pero lastimosamente nosotros siempre lo dejamos en último a Dios. Pero dice también que cuando trajo era de los mejores que tenía el Padre, en contra de su voluntad lo hizo por la noche, lo ayudaron 10. Y de pronto toda la gente lo juzgaba, decían, este está loco, mira, primero dio todo lo que tenía y ahora hasta lo del Padre. Pero aquí vemos la recompensa. Muchas veces la gente piensa que lo que se hace para Dios es perdido. Y cuando alguien decide comenzar a ayudar a la obra de Dios, se van a levantar. Se van a levantar los de su propia casa a que no lo haga. Y esto es una lucha espiritual, por eso son actos proféticos, actos espirituales que abren las puertas de los cielos. Cuando abren las puertas de los cielos, imagínense, los cielos no tienen límite. Y sus ventanas es una bendición tan grande que comienza a jalar absolutamente todo. Dice la Biblia que cuando se ha agradado Dios, cumple los anhelos del corazón. ¿Y cuál era el anhelo que tenía Gedeón? El anhelo que tenía Gedeón era de por qué tanta pobreza, de recuperar todos los 7 años que ellos tenían 3 cosechas cada año. 15 veces les robaron, se les llevaban todo, hubo una retribución. Cuando el pueblo de Dios honra a Dios hay retribución. ¿Qué es la retribución? Que lo que el enemigo ha estado robándose de generaciones pasadas, lo que le robó a tu bisabuelo, a tu abuelo, a tu padre, te lo regresa con sus manos abiertas y remecido. Eso les pasó a este pueblo. Ya después estaban ya muy cansados ellos, imagínense después de esa guerra. Entonces se les avisó a los soldados de las tribus de Nectalí, ya tocaron las trompetas. Gedeón tuvo que hacer alianzas con los mismos de su tribu. Ahora ya era momento de llamarlos, a los que en una ocasión
se fueron porque tenían miedo, los que se lanzaron de cabeza, ahora era momento de llamarlos. Muchas veces hemos cometido tantos errores, no importa el pecado que tú tengas, si te arrepientes hoy y vuelves a Dios, Dios te puede volver a utilizar con una fuerza increíble. Dice que ellos les dio rabia porque ellos querían participar. Los que les dio miedo también se sintieron mal. Y los otros también, pero no podían entender que Gedeón hablaba con Dios. Entonces dice que les avisa a los soldados de las tribus de Nectalí y de Aser y de Manasés que persiguieran a los madianitas. Ya pidió ayuda, estaban muy cansados. Gedeón envió mensajeros por todas las montañas de Efraín. Los mensajeros gritaban: salgan antes de que los madianitas lleguen. Los hombres de Efraín salieron y tomaron el control de los ríos hasta Bet-bara. Ellos también capturaron a Oré y Zeb, los dos líderes de los madianitas, los lograron alcanzar. A Oré lo mataron en el lugar conocido como la roca de Oré, y a Zeb lo mataron en el lugar de su mismo nombre donde se pisaban las uvas para hacer el vino. Los hombres de Efraín siguieron persiguiendo a los madianitas, pero primero llevaron las cabezas de Oré y Zeb a donde estaba Gedeón. Las llevaron esas cabezas, los degollaron, las llevaban como trofeos. Acuérdese de que David también le cortó la cabeza al gigante, pero acá llevaban dos cabezas para mostrárselas a Gedeón. Querían reclamarle que por qué no los utilizó desde el principio. Muchas veces la gente echa la culpa de sus errores, pero es mejor reconocer. Ellos, Dios les dio a escoger y tuvieron miedo. Si nosotros hemos cometido errores, hay que ser dóciles y volver a Dios. Dice la Biblia también en el 8, en Jueces 8, los hombres de Efraín estaban enojados con Gedeón. Y cuando lo encontraron, dice la Biblia que le dijeron: ¿por qué nos trataste así? ¿Por qué no nos llamaste para pelear contra los madianitas? Gedeón respondió: yo no he hecho nada importante comparado con lo que ustedes han hecho. Ustedes, los hombres de Efraín, han conseguido una cosecha mucho mejor que la de mi familia, los de Abiaser. Dios les permitió atrapar a Oré y Zeb, los líderes de los madianitas. ¿Cómo podría comparar lo que yo hice con lo que ustedes hicieron? Después de oír estas palabras, a los hombres de Efraín se les pasó el enojo con Gedeón. Fue muy sabio. Él los comenzó a levantar, les comenzó a hablar de su victoria y que por eso traían esas cabezas. Y ellos les dio paz las palabras de Gedeón. Se les pasó el enojo, pero ellos sabían en su corazón que fallaron, ellos sabían en su corazón que la victoria fue por Dios. Libro de Jueces 8:4. Gedeón y sus 300 hombres llegaron al río Jordán y cruzaron a la otra orilla, pero estaban muy cansados y tenían hambre. Gedeón les dijo a los habitantes de Sucot: por favor, denles algo de comer a mis hombres que vienen muy cansados. Venimos persiguiendo a los reyes madianitas, Seba y Salmona. Pero los habitantes de Sucot respondieron: ¿por qué tenemos que dar de comer a tus hombres? ¿Acaso ya atraparon a Seba y Salmuna? Se les reían. Gedeón les dijo: no me darán comida, pero el Señor me ayudará a atrapar a Seba y a Salmuna. Y luego volveré y les golpearé todo el cuerpo con espinas y zarzas del desierto. Es tremendo esto, ¿no? ¿Cuántas veces Dios manda a sus ungidos a pedir ayuda? Acordémonos cuando David también estaba siendo perseguido por Saúl y fue a donde Nabal a pedir ayuda y él le negó la ayuda. Muchas veces nosotros nos portamos mal con las personas que llevan la palabra de Dios, con sus embajadores, y eso está mal. Pongámonos a pensar qué pasaría si nos portamos mal nosotros con el embajador de Estados Unidos. Eso es un problema directo porque ellos representan una nación. También hay embajadores del reino que sufren muchas humillaciones, muchos maltratos del mismo pueblo de Dios. Dice la Biblia también que Gedeón dijo a los habitantes de Peniel: después de lograr la victoria regresaré y destruiré esta torre. Seba y Salmuna estaban en la ciudad de Carcor con su ejército de 15,000. Mira que todavía había mucha gente, 15,000 hombres. Era todo lo que quedaba del ejército de la gente del oriente, pues ya habían muerto en batalla 120,000 hombres.
mucha matanza, fue una guerra muy tremenda. Gedeón y sus hombres siguieron por el camino, que limita con el desierto, al oriente de las ciudades de Nova y Jobea. Gedeón llegó hasta la ciudad de Carcor y atacó a sus enemigos quienes no estaban preparados para el ataque. Seba y Salmuna, los dos reyes madianitas, salieron huyendo, pero Gedeón los persiguió y los atrapó, dice la Biblia. O sea que él lo cumplió. Dice la Biblia que Gedeón capturó a un joven de la ciudad de Sucot y le hizo algunas preguntas. El joven escribió los nombres de los líderes ancianos de la ciudad de Sucot. En total escribió 77 hombres. Imagínense los que no le habían dado alimento a sus hombres. Ahora llegó alguien y los denunció. Entonces Gedeón regresó de la ciudad de Sucot y dijo: ustedes se burlaron de mí diciendo: ¿por qué tenemos que darles de comer a tus hombres? ¿Acaso ya atraparon a Seba y Salmuna? Pues bien, aquí está Seba y Salmuna. Gedeón tomó espinas y zarzas del desierto y empezó a golpear a los ancianos líderes de Sucot. Luego destruyó las torres de la ciudad de Peniel y mató a todos los hombres que vivían allí. Tremendo lo que pasó. 18. Dice: Gedeón preguntó a Seba y Salmuna: ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en el monte Tabor? Le preguntó a sus enemigos. Seba y Salmuna respondieron: ellos eran como tú, cada uno parecía un príncipe. Gedeón dijo: eran mis hermanos, hijos de mi mamá. Tan cierto como que el Señor vive, les aseguro que si ustedes no lo hubieran matado, yo tampoco los mataría a ustedes ahora. Entonces Gedeón le dijo a Jeter, su hijo mayor: levántate y mátalos. Pero Jeter era todavía muy joven y no se atrevió a sacar su espada. Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón: ven tú mismo y mátanos, pues eres hombre maduro y suficientemente fuerte para hacerlo. Gedeón se levantó y mató a Seba y Salmuna. Luego arrancó los adornos reales en forma de luna que tenían colgados los camellos de Seba y Salmuna. Los mató. El pueblo estaba tan emocionado que comenzaron a proclamarlo rey a él. Él no quiso, después a su hijo tampoco. Él nomás les hizo una petición. Gedeón les dijo que solamente le entreguen un anillo de oro de los que obtuvieron del botín. Imagínense que eran muchos, ese botín era muy grande, y dice que le dieron no solamente eso, le dieron muchos regalos. En unas Biblias habla que el oro de las joyas que pusieron peso total, dice, habla de 19 kilos, pero habla de otros regalos, pero ahí habla de solamente en anillos. No se sabe, los otros regalos también eran de oro, pero dice que él tuvo una idea. Él dijo: vamos a hacer un efod. Se acostumbraban a colocar el efod con piedras sagradas para los sacerdotes. Pero cuenta la historia de que la gente vuelve otra vez a sus rituales, vuelve otra vez a adorar a sus baales, a la idolatría, y terminan inclusive orando hasta ese chaleco, digámosle así para que me entienda mejor, a este efod. Siguieron ellos en su idolatría. Entonces, lo que quiso hacer Gedeón como algo bueno resultó malo. Por eso vemos que es tan tremendo la cuestión de la idolatría. La gente dice: no, pero solamente lo que tengo aquí es un cuadro, solamente lo que tengo aquí es una manilla con sus dioses falsos. Lo que tengo aquí solamente es una imagen. Yo sé quién es el Dios verdadero. Pero vemos que Dios es un Dios celoso. Gedeón ya muere de muchos años, pero el pueblo volvió otra vez a la idolatría. Entonces, muchas veces Dios ha hecho muchas cosas para demostrarnos su amor, pero siempre nuestra idolatría es que lo ponemos a Dios siempre en segundo lugar. En el pueblo de Dios muchas veces la idolatría puede ser el trabajo, puede ser el esposo, la esposa, los hijos, todo lo ponemos en primer lugar. Hacemos lo del papá de Gedeón. Y de segundo lugar, Dios no debe ser así.